Ok, ya tenemos lista la grabación, así que damos por iniciada la clase de hoy. Hoy arrancamos con el último módulo de este programa de formación técnica, así que muchas felicitaciones a todos los que fervientemente ahí y de forma constante se han mantenido a lo largo de estos 5 meses atrás. Hoy pues arrancamos este módulo que van a ver, se va a ir súper rapidito y pues ya pronto van a poder gozar de el beneficio del certificado. Dios mediante, pues que si hay alguien ahí debiendo algún examencillo de reposición, perdón, de ampliación o tiene que reponer algún módulo, pues lo pueda hacer en la medida de lo posible antes de que se complete todo el programa. Igualmente, pues darles el anuncio de que a raíz de las fechas, ¿verdad? De cierre de fin de año, como vemos ahí en pantalla, las fechas habilitadas para esta primera semana del módulo 6 llegan hasta el 8 de enero, es decir, desde hoy y hasta el 8 de enero. Vamos a tener prácticamente 2 semanas libres, vacaciones para disfrutar en familia. Todo el instituto, ¿verdad? IPEA como tal hace el cierre de operaciones de estas 2 semanitas y si Dios lo permite retomaríamos ya semana 2 a partir del 8 de enero. El examen igualmente va a estar habilitado por todo ese mismo lapso de tiempo. Por aquí se los muestro para que vean que son las mismas fechas. Pero yo sí recomiendo que puedan hacer este examen, ojalá lo antes posible, porque sería un poquillo acongojado, digo yo, andar en medias celebraciones de Navidad y de fin de año pensando en que hay que hacer un examen. Entonces, en la medida de lo posible, háganlo lo antes que se pueda para que ya pasen desentendidos, ¿verdad?, de esta obligación durante las próximas semanas y pues retomaríamos, como les decía, hasta el otro año nuevamente con las 3 semanas que nos faltarían para cerrar todo el proceso. Bien, este módulo se llama técnicas de inspección. De hecho, pues esta clase es bastante teórica. Vamos a conocer conceptos bases en función de las inspecciones, de las normalizaciones de formatos y también lo que es la utilización de moldes y troqueles, que es bastante común. Vamos a empezar por decir que el control de calidad es el conjunto de procedimientos que se realizan a un producto con el fin de avalar el cumplimiento de criterios de calidad o los requerimientos de un cliente. Así que todos los esfuerzos que la empresa hace para garantizar que el producto que se fabrica verdaderamente cumple con los requisitos, eso es control de calidad. La razón por la que los proveedores tienden a contratar un servicio de inspección de calidad es porque deben entregar productos de calidad que cumplan con las regulaciones del mercado. Caso contrario, ni siquiera podría comercializarse. Ahora bien, ¿en qué consiste entonces la inspección de calidad? Bueno, una inspección de calidad va a medir, a examinar y a probar una o varias de las características de los productos y van a compararse los resultados de esas características con los requisitos especificados al inicio y establecer así si se logró la conformidad de esos criterios establecidos o no. La inspección también se refiere a la verificación de productos, mientras que una auditoría se aplica al análisis del proceso de fabricación. Aquí se hace la salvedad porque a veces tiende a confundirse o a pensarse que inspeccionar y auditar es lo mismo y no es lo mismo. Un inspector de calidad generalmente sigue una lista de verificación preestablecida que se basa en especificaciones del producto. Los productos inspeccionados pueden ser utilizados para la producción como productos semiacabados o se puede tratar de productos ya terminados listos para el envío a los clientes. ¿Qué hacen los inspectores de calidad? Bueno, ellos garantizan y comprueban estándares de calidad del producto. A la vez, aseguran
de que se estén implementando los procedimientos correctos para garantizar el cumplimiento de esos estándares. Ahora, ¿cuáles son los deberes de un inspector de calidad? Son muchos. Aquí vamos a mencionar solo los más relevantes. Establecer estándares de calidad para todos los productos y servicios que brinda una empresa. Crear reglas para las normas y comunicarlas al personal pertinente para garantizar que se mantengan los niveles de calidad. Redactar documentos para delinear claramente todos los estándares y así crear referencias para los empleados. Trabajar con todos los empleados de nivel gerencial para garantizar que mantengan los nuevos estándares y cumplan con todas las regulaciones relevantes. Realizar controles de inspección de calidad aleatorios en productos o en servicios para evaluar los niveles de calidad. Y muy importante este último, porque vamos a amarrarlo con un tema que desarrollaremos más adelante. También leen y siguen planos y especificaciones. Monitorean y observan las operaciones para asegurarse de que cumplen con los estándares de producción relevantes. Recomiendan ajustes en el proceso, inspeccionan pruebas o miden los materiales utilizados en los productos finales. Aceptan o rechazan los artículos terminados, eliminan todos los productos y materiales que no cumplan con las especificaciones, discuten los resultados de la inspección con las personas a cargo e informan todos los datos de inspección y de prueba. Entonces, al inicio de ese último punto, dice, y releo, también leen y siguen planos y especificaciones. O sea, que una de las tantas tareas que realiza un inspector es esa capacidad de interpretar planos, documentos donde viene plasmado el diseño de un producto. Y hay que saber interpretar qué representan las mediciones, las notas que aparecen en el plano, etc. En general, los inspectores, ¿verdad?, tienen una labor muy importante en temas de comunicación porque, como veíamos, prácticamente en todos los aspectos tienen que relacionarse con el personal, con los puestos superiores. También tienen que tener la capacidad de observación, de análisis, de seguimiento, de creación de procedimientos. ¿Cuáles son las 5 etapas de inspección de calidad más comunes? Y digo más comunes porque inclusive si uno entra al internet, ¿verdad?, y pone cuáles son las etapas de la inspección, van a aparecer una serie de opciones desarrolladas por diferentes autores. Nosotros vamos a enfocarnos en esta sugerencia que nos dice que son prácticamente 5 etapas. En la primera etapa se llama inspección preproducción, luego la inspección durante la producción, luego la inspección preembarque, la supervisión de carga y la inspección de pieza por pieza. Vamos a ver a detalle cada uno de estos. En la inspección preproducción, o por sus siglas PPI, ¿verdad?, en inglés, se lleva a cabo antes, de ahí que tenga este prefijo pre, antes de que comience el proceso de producción y ayuda a evaluar la cantidad y la calidad de las materias primas y de los componentes y si estos se ajustan a las especificaciones del producto relevantes. Las inspecciones preproducción son beneficiosas cuando se trata con un nuevo proveedor, cuando tenemos alianzas constantes y permanentes con proveedores ya conocidos. Generalmente, ¿verdad?, ese tipo de inspecciones no son tan rigurosas o tan constantes porque hay un nivel, llamémoslo así, de confianza. Mas, sin embargo, no tiene que desaparecer del todo la inspección. Pero hace la mención de que cuando hay un proveedor nuevo, por supuesto que esta etapa es esencial. No podríamos darnos el lujo, ¿verdad?, de recibir materiales de un proveedor desconocido que podría tener el riesgo de pronto por ahí de no cumplir con los requerimientos establecidos. También tiene que ver con las fechas de entrega, ¿verdad?, que sean justas. La inspección puede ayudar en todo momento a reducir o a eliminar la comunicación entre usted y los proveedores. Permítame un momento, por favor.
disculpen. Esta inspección, la que se hace previamente, ¿verdad? Puede ayudar a reducir o a eliminar la comunicación o los problemas de comunicación más bien que hay entre el inspector y el proveedor sobre cuestiones relacionadas con plazos de producción, las fechas de envío y las expectativas de calidad. Luego tenemos la etapa durante la producción, por sus siglas DPI. También se le puede conocer como DUPRO, ¿verdad? En sus siglas en inglés. Esta es una inspección que se lleva a cabo mientras la producción está en marcha. Este paso es particularmente útil para productos que están en producción continua, que tienen requisitos estrictos y cuando se han encontrado problemas de calidad antes de la fabricación, durante una inspección preproducción, o sea, como antes de la que vimos hace un momentito. Las inspecciones durante la producción se llevan a cabo cuando solo se ha completado el 10 o 15% de las unidades, de modo que se pueda identificar cualquier desviación y volver a verificar cualquier defecto para confirmar que se ha corregido. Este tipo de inspecciones permite confirmar que la calidad, así como el cumplimiento de las especificaciones, se mantienen durante todo el proceso de producción y también proporciona una detección temprana de cualquier problema que requiera corrección, lo que reduce retrasos y la pérdida de tiempo innecesario. En la tercera etapa tenemos la inspección pre-embarque o Pre-Shipment Inspection, por sus siglas PSI. Son un paso importante en el proceso de control de calidad y el método para verificar la calidad de las mercancías antes de su envío. En esta inspección se asegura que la producción cumpla con las especificaciones del comprador. Este proceso de inspección se lleva a cabo en productos terminados cuando al menos el 80% del pedido se ha empaquetado para su envío. Se seleccionan e inspeccionan muestras aleatorias para detectar defectos según los estándares y procedimientos pertinentes. También tenemos la supervisión de carga o descarga de contenedores. Aquí se garantizan que los productos se carguen y descarguen correctamente, porque curiosamente ese es otro tema, ¿verdad? No solamente es la producción, la fabricación de un producto, sino que inclusive hay un tema de inspección en la manera en que estos productos van a ser transportados e inclusive descargados. Los inspectores deben supervisar todo el proceso y asegurarse de que estos productos sean manejados profesionalmente para garantizar su llegada segura al destino final. Esta inspección generalmente se llevará a cabo en la fábrica elegida mientras se carga en el contenedor de envío y en el destino, una vez que los productos han llegado y se están descargando. Este proceso incluye evaluar el estado del contenedor de envío, verificar toda la información del producto, las cantidades y el cumplimiento del empaque, porque si estamos hablando inclusive, ¿verdad?, de exportar, muchos de los productos deben cumplir con requisitos muy estrictos acerca de la manera en que van empacados, embalados, ¿verdad? No es que se mandan en una bolsita, sino que tienen que cumplir con ciertas reglas internacionales para que se apruebe la salida o la entrada al país. Y tenemos también la inspección pieza por pieza. Aquí, como dice el término, implica la verificación de todos y cada uno de los elementos que se fabricaron para evaluar una variedad de variables, incluida la apariencia general, la mano de obra, la función, la seguridad. Este proceso de inspección se puede realizar antes o después de la inspección del embalaje. En el caso de que las mercancías requieran una atención especial para garantizar el cumplimiento de las especificaciones o cuando las mercancías sean de alto valor y se deba realizar un servicio de inspección al 100% para estar seguros, ¿verdad?, de que no hay ningún defecto. Una vez que los productos hayan pasado el proceso de inspección, se sellan y se certifica con una pegatina o con un sticker, ¿verdad?, una etiqueta,
para garantizar que cada pieza incluida en el envío cumplió con los requisitos de calidad especificados, y esto se logró gracias a la inspección. Esto es particularmente útil para productos que deben ser totalmente compatibles y cumplir con los estrictos requisitos de calidad del mercado y del cliente. Esta inspección se puede realizar en cualquier etapa del proceso de fabricación. Esto va a depender, como decía el texto, del tipo o del valor de ese producto. No es lo mismo que estemos pensando en inspeccionar, por ejemplo, mascarillas, a que estemos pensando en inspeccionar a un catéter, ¿verdad? Donde los niveles de riesgo a la salud del paciente son muy diferentes para ambos casos. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que es la inspección y las etapas de la inspección? Si no me confirman que está clarito. Gracias, Alexandra, Evelyn, excelente. Bien. Otro aspecto súper importante es, aquí a modo de repaso, porque en algún momento, ¿verdad? A lo largo del programa lo hemos mencionado. ¿Qué es una norma? Bueno, una norma, de hecho, tiene una raíz que en el latín se traduce como escuadra, o sea, lo que sirve para seguir derecho o recto. Por tanto, se trata de un mandato, una obligación que hay que obedecer para determinadas actividades y que de esta manera no se altere el orden. La norma representa un estándar de conducta genérica. Por otro lado, tenemos las leyes. Las leyes son normas que se deben cumplir de manera estricta con el fin de establecer los parámetros de conducta que permitan el equilibrio y la convivencia dentro de la sociedad. Y resulta que, bueno, a nivel mundial existen varios tipos de normas. Nosotros de pronto estamos, podríamos decir que estamos más familiarizados con las normas ISO, son más sonadas, más comunes, pero no son las únicas. Las ISO, ¿verdad? Son estándares internacionales que tienen como objetivo ayudar a las empresas para establecer niveles de homogeneidad en relación con la gestión, la prestación de servicios y el desarrollo de productos en la industria. Pero también están las UNE, que tienen un origen español, son documentos normativos que forman un conjunto de normas creados por comités técnicos de la Asociación Española de Normalización y que tienen como principal objetivo garantizar niveles de seguridad y calidad. Y por último tenemos las DIN, que tienen origen alemán. También son estándares técnicos para el aseguramiento de la calidad de productos industriales y científicos en Alemania. Nos vamos a detener particularmente en estas, porque recordemos que hace unos instantes, cuando veíamos la lista de las tareas que lleva a cabo un inspector de calidad, hacíamos hincapié de que en uno de los últimos hablaba de que tenía que ser capaz de leer e interpretar planos. Bueno, esa idea la vamos a venir a amarrar, por así decirlo, con las normas DIN, específicamente con la 476, porque esta a grandes rasgos hace mención de cómo deben diseñarse los planos y cómo deben ser los formatos estandarizados de los diseños que se hacen a nivel mundial. Esto permite que donde quiera que esté siendo leído o interpretado un plano sea equitativo, o sea homólogo. Es decir, para aterrizar más la idea, si aquí en Costa Rica se crea el diseño, se hace un plano de un dispositivo médico X y yo necesito enviar ese plano a Alemania, a China, a Australia, a Argentina, ¿cómo garantizar que la manera en que ese plano fue hecho sea interpretado de la misma manera en cualquier parte del mundo? Bueno, la forma de lograr eso es ajustándose a una norma, y para este caso se utiliza la DIN 476. Y
pues conozcamos o retomemos, porque también eso se había mencionado. Recuerden que en Costa Rica contamos con INTECO, que es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Este instituto está a cargo, ¿verdad? Pues de crear, llamémoslo así, traducciones o adaptaciones de normas internacionales a, digamos que al habla hispana y también a las particularidades del mercado occidental. No solamente eso, ellos dan capacitaciones, certifican, etcétera, ¿verdad? De hecho, para quienes no han tenido la oportunidad de navegar por la página de Inteco, ¿verdad? Estas son algunas imágenes de lo que se encuentra en ella y ojalá ustedes tengan el chancecito de dar una ojeadita más a fondo. Pero, ¿por qué menciono Inteco? Bueno, Inteco, ¿verdad? Como un ente certificador, cumple una función importante, les decía, en lo que es la traducción o la adaptación de normas internacionales. Entonces, esa DIN 476, Inteco creó una adaptación que ya casi la vamos a conocer, no sin antes también repasar un poquito acerca de lo que es ECA. ECA es el ente costarricense de acreditación en nuestro país, ¿verdad? Pues contribuye a mejorar la calidad y la productividad de empresas y de instituciones en lo que es la fabricación de productos, bienes y servicios. Y les decía entonces que en algunas ocasiones por desconocimiento se tiende a pensar que normalizar es igual que acreditar o que certificar es igual que acreditar, y no. Normalización y certificación son sinónimos, eso sí, pero acreditación no es lo mismo que normalizar ni certificar. Ahí en este cuadro resumen tenemos el nombre de las entidades, ¿verdad? A cargo de los dos procesos, y de forma muy puntual se retoma que la normalización o certificación es para, o se puede aplicar a un proceso o algún producto, mientras que la acreditación es a toda una organización. Dicho esto, entonces, les decía, ¿verdad? Un poquito acerca del tema de que la DIN 476 fue creada precisamente para crear una normalización en lo que se refiere al tamaño de los planos que se deben utilizar cuando se diseñan productos, ¿verdad? O cualquier tipo de artículo. Y de hecho, en primera instancia, esta norma habla inclusive hasta de los tamaños del papel o de las hojas donde se pueden generar los planos. Específicamente Inteco hizo una adaptación de esa DIN 476 con la norma costarricense que se llama INTE ISO 5457. Esa es una traducción o adaptación de la 476 de Alemania. Y precisamente, ¿verdad? Aquí pues vamos a encontrar las dimensiones para los tipos de tamaño de papel, donde obviamente los diseñadores gráficos van a poder desarrollar todos los detalles de la forma, ¿verdad? Del artículo o del producto que se fabrica. De hecho, por ahí podrían estarse preguntando, y bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que ver esto? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Decíamos en su momento que el inspector tiene que tener la capacidad de interpretar. Entonces, cuando de pronto por ahí, ahora vamos a ver, alguien nos dice, mira, necesito que me traigas, no sé, el plano en formato A0, pues que el inspector sepa de lo que le está hablando, ¿verdad? Y ese tipo de detalles y muchos otros que vamos a ver en un momentito vienen precisamente en la norma que Inteco ha desarrollado para poder comprender el proceso. Inclusive si el día de mañana, ¿verdad?, de una empresa en el extranjero nos envían o nos van a enviar un plano y preguntan, mira, ¿en qué tamaño querés que te lo pase? Bueno, ya tenemos o deberíamos de tener el conocimiento de que hay que usar cierta terminología que es la estándar, la universal. Y precisamente esta tablita nos permite conocer las dimensiones
y el código que reciben los diferentes tamaños de plano. Entonces, generalmente los primeros 5 que vemos ahí en color celeste son los más usados. No se utilizan tanto los otros, pero igualmente ahí están como referencia. Si se hablara, por ejemplo, de un plano A1, esto quiere decir que la hoja tiene una dimensión de 594 milímetros por 841 milímetros, la hoja, el papel, y que adentro de esa hoja está permitido el uso del área de 574 milímetros por 811 milímetros. O sea, no es que voy a, bueno, yo no, el diseñador, ¿verdad? Que va a generar el plano no puede utilizar el 100% del tamaño del papel, va a tener que ajustarse inclusive al espaciado o al área que establece, en este caso el formato A1. Y para entender un poquito más acerca de esto, aquí podemos apreciar, o quiero que intenten apreciar, que el total, el 100% de esta área me representa un A0. El A0 es el tamaño, llamémoslo así, más grande, ¿verdad? En dimensión. Y si ese A0 yo lo parto a la mitad, entonces estaría obteniendo 2A1, porque precisamente la mitad del A0 se llama A1. Y si el A1 yo lo parto a la mitad, estaría teniendo entonces 2A2, y conforme voy partiendo mitad y mitad, se va generando la codificación hasta llegar a, como se observa aquí, hasta la 9, pero les hacía la salvedad de que lo más común es encontrar planos con tamaños no menores a un A4, porque ya sería muy pequeño, ¿verdad? Hacer un plano más allá de esto. Dentro del formato, ¿verdad? O del plano donde se genera el diseño, hay un sistema de división por zonas. De hecho, se recomienda colocar un sistema de coordenadas. Esto me va a permitir entender o referirme, ¿verdad?, a detalles específicos dentro del plano, en lugar de decirle, por ejemplo, a ustedes, vean muchachos, necesito que revisen, vean allá, en aquella esquinita, donde hay unas rayitas así, transversales, donde no sé si logran ver que hay unas líneas en blanco. Bueno, imagínense lo tedioso y lo poco claro que sería que yo intente ubicarlos a ustedes con ese tipo de indicaciones. Cuando existen las coordenadas, que es eso que vemos resaltado en amarillo, la coordenada me va a permitir con mayor facilidad ubicar un área específica del plano. Decirles, mira, necesito que revisen la coordenada 2C. Y ahí dentro de un cuadrante, ¿verdad? A lo interno, es más sencillo entender a qué área del diseño se están refiriendo. Esto es parte de lo que establece la norma, porque la norma, repito, hace las reglas del juego, establece cómo deben de ajustarse los diseños para que, indiferentemente de donde esté el plano en el planeta, se pueda leer e interpretar de forma igual. Y esto conlleva a que no hayan malinterpretaciones. Dentro de estos también la norma establece que es necesario que aparezcan los cuadros para notas, y estos se realizan dentro del plano con la finalidad de establecer algunas especificaciones de las piezas que se están presentando en el diseño. Los cuadros para notas son varios. Tenemos las listas de objetos, las tablas de modificación o revisión, los materiales y también información general, también llamada cajatines. Vamos a ver algunos casos. Aquí, ¿verdad? Tenemos un ejemplar de un plano, de una pieza, como vemos ahí en pantalla. De un lado aparecen las coordenadas horizontales y verticales. Tenemos el diseño, llamémoslo así, en plano, pero también tenemos el mismo diseño en 3D. Pero encontramos en la misma hoja o plano algunas tablas, las que están marcadas, ¿verdad?, en amarillito, y estas tablas obedecen o son un ejemplar
más bien de lo que son precisamente los cuadros de notas. Específicamente podríamos encontrar las listas de objetos, es decir, en el plano tienen que aparecer las listas de los materiales que se necesitan para poder confeccionar el diseño que está plasmado en el mismo. Ahí van a aparecer las cantidades, los tamaños, las especificaciones, ¿verdad? De cada uno de las materias primas que se requiere, pesos, dimensiones, colores, formas, etc. También se van a encontrar tablas de modificación o revisión, como las que se ven en pantalla, porque si bien es cierto, pues a la hora de diseñar el plano, esto se va a hacer con información que previamente se recabó por parte del cliente, que es el que va a decir, mire, yo ocupo que usted me diseñe esto. Y en función de esos detalles es que el dibujante pues va a generar obviamente el diseño. Pero ¿qué pasa si a la hora de crear el diseño, el primer plano, ¿verdad? Se encuentra con que hay algún error o se omitió algún dato? No es que voy a borrarlo, a eliminarlo, a botarlo en la basura y hago uno nuevo, sino que debe haber un control de las revisiones, donde cualquier adaptación, mejora o cambio debe quedar registrada en el historial del plano. Y en cuanto a los cajatines normalizados, son espacios que también vamos a encontrar en el área del dibujo, donde aparece información e indicaciones generales del mismo. Por ejemplo, aparecen los encabezados, ¿verdad? Porque cada pieza, cada artículo, cada dispositivo va a tener que tener su propio plano de diseño. Entonces va a aparecer, por ejemplo, encabezados con el logo de la empresa, el nombre del producto, algún código a lo interno, el número de revisión, la fecha de vigencia, qué número de página es, porque de hecho, adelantándome un poquito, un plano no necesariamente es una página, ¿verdad? Puede ser un mismo artículo o un mismo producto requerir de varias páginas, donde se pueda observar desde diferentes ángulos, ¿verdad? Todos los detalles del diseño. Y pues de ser así, tiene que aparecer la numeración, por supuesto, de la página, quién autorizó, quién lo creó, etc. Dentro de el plano, ¿verdad? Pues se dice que se trabaja, o lo decíamos hace un momentito, con las coordenadas. Entonces, cuando escuchamos el término acotado, ¿verdad? Acotado por coordenadas, esto es precisamente lo que explicaba hace un rato, la facilidad o la posibilidad de dar referencias de un área específica del diseño a través de las coordenadas. Esto va a simplificar y a esclarecer el plano para que cualquier persona que necesite evacuar dudas, ¿verdad? O conocer algún detalle lo haga de forma más sencilla. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí imaginémonos que esto pues es una pieza rectangular con 4 orificios. Recordemos que al fin de cuentas el plano es la guía para que al final el producto que está ahí dibujado se pueda crear físicamente, materializarse. Entonces, si tenemos que un requerimiento y es fabricar una placa, ¿verdad? Metálica, qué sé yo, rectangular con 4 orificios, pero no cualquier orificio, sino que en espacios o lugares muy específicos, porque resulta que esta placa tiene que empatar en una pieza que tiene pines, por ejemplo, entonces el asunto de las mediciones tiene que ser muy exacto, porque en el momento en que uno de esos orificios no quede en el lugar justo, la placa, por supuesto, no empataría en la pieza de alguna máquina o de algún dispositivo que lo necesite. En este caso, si observamos a detalle, encontramos una gran cantidad de numeraciones, todo esto en milímetros, desde todos los ángulos, derecha, izquierda, arriba, abajo, y esto permite que al momento, por ejemplo, de calibrar la máquina que va a hacer las perforaciones, quede exactamente tal cual se esperaba o se deseaba en el diseño. Veamos este ejemplo. Este es un ejemplo de un plano para la confección de una botella plástica. Y vean que dice vista 1 y aquí tenemos muchísima información.
¿verdad? La forma de la botella, los insumos, la tabla de información propiamente de los materiales requeridos, dimensiones, pero no es todo, porque aunque pareciera uno como consumidor resultar muy sencillo tener en la mano una botella, la confección de una botella requiere también una labor muy ardua. Inclusive, por ejemplo, tenemos la vista 2, donde desde diferentes ángulos se pueden esclarecer muchas incógnitas, tal vez de la forma, el diseño, la manera donde van curviadas, donde disminuye el tamaño, donde tiene de pronto algún tipo de textura, etcétera. Esto facilita que a la hora de su fabricación pues no hayan dudas. Ok, preguntas. ¿Se entiende la razón de ser de la norma, verdad? Para lo que es los formatos o la lectura de planos, ¿verdad? La relevancia que esto le significa a un inspector de calidad. El inspector de calidad tiene que tener esa capacidad de lectura, de interpretación, para que de pronto cuando esté haciendo algún tipo de ronda, ¿verdad? O inspección en planta, si observa algo que no está acorde con el plano, sea capaz, ¿verdad?, de hacer la corrección o de hacer una intervención con tal de que los errores o las no conformidades se detengan y no se sigan dando, ¿verdad?, sin necesidad. Otro aspecto también importante a raíz de lo que estábamos viendo de la lectura e interpretación de los planos es que en la mayoría de las empresas vamos a encontrar una gran cantidad de maquinaria, como por ejemplo moldes y troqueles, que es lo que vemos ahí en pantalla. Entonces, ¿por qué un inspector de calidad también debería de conocer un poquito sobre moldes y troqueles? Bueno, porque debe conocer cómo es que este tipo de equipos participa en el proceso de fabricación de las piezas que se están creando y cómo estos muchas veces deben estar calibrados en función de lo que se establecía en los planos anteriores. Los moldes, ¿verdad?, son mecanismos provistos de una cavidad, de un espacio, llamémoslo así, un hueco, para que me entiendan, ¿verdad?, que da forma con ayuda de presión y de calor a un material, generalmente puede ser plástico o metal, que se solidifica en el interior. Hay una clasificación de moldes, tenemos los que son de acuerdo al proceso tecnológico de transformación, que hay de inyección, prensado, soplado, termoconformado, pero también hay según el tipo de producción, experimentales, prototipos, de serie o de producción. Los moldes están formados por dos mitades, una parte que es fija o de inyección que no se mueve y otra parte que es móvil o de expulsión. Obviamente en medio de estas dos piezas es donde se coloca el plástico o el metal que va a transformarse cuando las dos piezas se junten y generen esa presión y ese calor. La parte fija, como dice el término, ¿verdad? No se mueve. Aquí se queda estática, ¿verdad?, sin ningún tipo de movilidad. Realmente el movimiento pues lo va a dar la parte móvil, como se observa ahí en la imagen. Bien sea que se movilice en piezas completas, pines, como se ve en la animación, indiferentemente, pero la parte que se mueve es la que le va a dar ese tipo de textura, de forma o de acabado al material que va a estar en medio de las dos placas. Y por otro lado tenemos los troqueles, que son piezas con bordes cortantes que sirven para estampar o para recortar por medio de la aplicación de una determinada fuerza a diferentes productos como chapas metálicas, cartón, cuero, papel, plástico. En general, ¿verdad?, lo que es el modelado del plástico es una de las grandes actividades de las que depende en muchas ocasiones industria médica, porque muchos de
los insumos que se utilizan pues precisamente son plásticos. Y estos obviamente funcionan con troqueles, ¿verdad? Y con este tipo de piezas que estamos pues abarcando. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Aporte? Ok, la clase de hoy era bien cortita, realmente. Aquí, pues, como les decía, el ánimo es de que el examen, de hecho es un examen corto, ojalá lo puedan completar en estos días y pues, como les dije al inicio de la clase, si Dios lo permite, nos estaríamos viendo el otro año. Como siempre, yo les estaría mandando un mensajito, ahora el propio jueves 8 de enero para recordarles eh, el retorno a las clases. Y pues de mi parte, muchachos y muchachas, agradecerles el esfuerzo, también la asistencia a la clase en vivo, desearles unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que Dios les guarde, les bendiga a ustedes y a sus familias. Y Dios primero ahora nos regale mucha salud para continuar en este proceso formativo. Así que muchísimas gracias, que tengan una feliz noche, nos vemos. Con todo gusto, chao.